Hola a todos y todas. Llegó el momento de tener un pequeño contacto conmigo. Quería hacerles, en primer lugar, el agradecimiento por la entrega de los trabajos, por el cumplimiento con las tareas que se están encomendando en este momento que es difícil para todos y que nos agarra y nos sorprende en este momento a todas y todos. Gracias por responder. Y en segundo lugar, hacer una especie de paréntesis, abrir un paréntesis para ver hasta dónde vamos, de dónde partimos y a dónde vamos. Bueno, las dos primeras clases nosotros trabajamos exclusivamente los contenidos transversales que tienen que ver con la historia reciente, es decir, lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar eclesiástica en Argentina. Y la segunda actividad, pensar Malvinas. Fueron actividades para reflexionar, fueron actividades tomadas en el contexto de esas fechas conmemorativas. Son actividades que yo las utilizo para hacer el diagnóstico grupal que se hace todos los años, y a partir de la tercera clase, ahí sí ya empezamos a incorporar contenidos que son exclusivamente de los contenidos que corresponden a cuarto año de secundaria. Entonces, nosotros vamos a trabajar en un primer momento, vamos a trabajar la conformación de los estados oligárquicos en América Latina. Entonces, ¿de qué partimos? ¿De dónde partimos? Partimos de la definición y caracterización de esos gobiernos oligárquicos, que principalmente fueron gobiernos conformados por sectores de mucho poder económico, es decir, que el poder económico estaba ligado al poder político. Esos sectores de mucho poder económico eran los que ocupaban los cargos públicos y políticos, y los altos cargos públicos y políticos. Entonces estamos hablando de poderes del Estado, ¿está? Es decir, poder ejecutivo, poder funcionarios, ministros, altos ministros del gobierno, etc. Bien, se va a conformar una matriz similar prácticamente en todos los estados de América Latina. Si bien nosotros no vamos a ver cada uno de los estados y vamos a tomar algunos casos. Por ejemplo, vimos caso México, vimos caso Brasil, y ahora vamos a entrar en el caso Argentina. Es decir, vamos a entrar en la conformación de los estados oligárquicos en Argentina. Vimos en México va a estar atravesada esta conformación del estado oligárquico mexicano, va a estar atravesado por el porfiriato, es decir, por un gobierno de 30 años de Porfirio Díaz, que obviamente persiguió, mató y excluyó a la gran mayoría de la población y a sus opositores políticos. Se mantuvo 30 años y la característica es la mantención en el poder es a través del fraude, de tener una república democrática en teoría, pero en la práctica, obviamente, la utilización de métodos que hacían todo lo posible para que esos gobiernos permanecieran y se perpetraran en el poder. Bien, en el caso de Brasil, lo que vimos es una historia totalmente diferente, partiendo de la base que Brasil fue una colonia portuguesa. Es decir, tenemos una historia que, si bien va a partir del mismo tronco común, que va a ser la invasión de Napoleón a la península ibérica, Brasil tiene otro contexto, fundamentalmente porque cuando Napoleón invade la península ibérica, los reyes de Portugal se trasladan a Brasil, se trasladan con toda la nobleza portuguesa a vivir a Brasil, se instalan, se construyen grandes mansiones y se trae toda la nobleza y todo, la estructura social de esa sociedad monárquica. Hasta que, obviamente, en 1822 los reyes vuelven a Portugal porque se habían restaurado las monarquías en Europa, y queda a cargo su hijo. Entonces se va a conformar una monarquía llamada una monarquía local. Hasta que esa monarquía va a ser debilitada, la abolición de la esclavitud le va a jugar en contra a esa monarquía, va a terminar abdicando, van a terminar los reyes, el rey abdicando, y
se va a conformar una república que sí va a tener, ahí empieza nuestra matriz, digamos, similar. Esa república que se va a conformar en Brasil luego de la monarquía, sí va a ser una república oligárquica. Es decir, va a ser una república donde los gobiernos se van a suceder de familia en familia, de políticos que elegían a su sucesor, el saliente elegía al entrante, y la práctica del fraude va a hacer que estos funcionarios se mantengan en el poder. Todos vamos a conformar economías agroexportadoras, es decir, América Latina nos vamos a conformar como exportadores de productos ligados a la explotación de los recursos naturales o ligados al agro, y fundamentalmente vamos a tener una base ideológica liberal extraída del positivismo, pero fundamentalmente vamos a tener y vamos a implementar políticas liberales, es decir, la teoría económica que va a ser sustento de esta época de la historia va a ser el liberalismo económico, y en lo político también la utilización del liberalismo político en cuanto a la sanción de leyes liberales, leyes que de alguna manera eran consideradas progresistas, que eran importantes, pero que en el fondo no modificaban la estructura social, pero que en el fondo no excluían a la mayoría de la población. Yo ahora, para no cansarlos, les coloqué en la actividad la respuesta de una de sus compañeras, una de las compañeras de ustedes, que me gustó, estuvo muy completa con respecto a qué características tenían los gobiernos oligárquicos, y luego vamos a entrar a trabajar con la oligarquía en Argentina, es decir, con la conformación de gobiernos conservadores y oligárquicos en Argentina. Este periodo va a abarcar desde 1880 con Julio Argentino Roca, y va a terminar este periodo conservador, periodo oligárquico, en 1916. Es decir, que va a abarcar la última etapa del siglo XX y los primeros años la última etapa del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Así que bueno, vamos a entrar en la historia argentina. Recuerden, cualquier consulta me la hacen vía mail, vía plataforma del colegio. No se copien las respuestas, miren los videos, son fundamentales los videos porque me lleva mucho tiempo buscar para que sean prácticos, cortitos y que la información esté completa. Miren mucho los videos, mírenlo una vez, 2 veces, todas las veces que sean necesarias hasta que el concepto sea asimilado. Y bueno, nos mantenemos en contacto, cuídense, quédense en casa y ojalá que nos veamos pronto. Chao, hasta luego.